Bienvenidos, amables amigos televidentes, a su programa Catequesis Viviente, aquí en directo desde los estudios de Fe TV, Canal de la Misericordia. Y queríamos también anunciarles que pronto vamos a tener un espacio también noticiero o un noticioso todos los días de 8 a 9 de la mañana con noticias fundamentalmente de nuestra Iglesia Católica. Estamos preparando, ¿verdad?, ese espacio y ustedes van a estar actualizados de las noticias de la Iglesia Católica y de algunos acontecimientos también en orden a la vida social, política de nuestro país, pero sobre todo en el ámbito eclesial. Y en relación a estas noticias, el Papa manifestó su preocupación, su dolor por el asesinato de 4 hermanas religiosas de la comunidad misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Y yo creo que esto definitivamente es uno de los signos de los tiempos, ¿no? Porque precisamente en este año donde va a ser canonizada Madre Teresa de Calcuta, 4 hermanas fueron degolladas el viernes por un grupo vinculado a Al-Qaeda en Yemen, al sur de Arabia Saudita. El Papa en el día de ayer manifestó su dolor por este acontecimiento y otras personas que fueron asesinadas por este grupo radical terrorista extremista. Voy a compartirles la noticia que sale en los diversos medios de comunicación social desde el sábado. Estuvieron estas noticias, ¿no? Y compartir con ustedes también el cómic de Vatican Insider, cuando nos presenta también el comentario del Papa en el rezo del Ángelus el día de ayer. La noticia dice así: religiosas asesinadas son mártires de la indiferencia y no son noticias, denuncia el Papa. Y esto llama la atención, ¿no? Esto es una noticia que yo pienso que debió estar en primera plana en muchos periódicos, inclusive seculares. Cuando un sacerdote o un obispo comete un error, le dedican varias ediciones a esto. Pero cuando dentro de la Iglesia algunos mueren por su fe y son brutalmente asesinados, ya no se le da la misma divulgación de noticias. Yo me pregunto a veces qué hay detrás de quienes manejan los medios de comunicación social seculares. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que se busca? ¿Los medios de comunicación social, todos, son objetivos o están parcializados? ¿Por qué una noticia de este tipo no se le dio la cobertura que se le debió haber dado? ¿Por qué la película La Resurrección de Cristo no se les da también la importancia, ya que es una de las películas en este momento que está siendo vista masivamente en Estados Unidos y en Canadá, donde comenzó primero a rodar la película, a presentarla, ¿no?, a exhibirla? Yo pienso que los medios también responden a intereses de aquellos que la llevan y los dueños, obviamente, ¿no? Todas estas religiosas fueron asesinadas, fueron degolladas, 4 religiosas por odio a la fe de un grupo terrorista. Seguramente se va a iniciar más adelante el proceso de beatificación de estas religiosas, porque el mismo Papa lo ha manifestado, ¿no? El Papa Francisco recordó en el día de ayer a las 4 misioneras de la caridad asesinadas el pasado viernes en Yemen. Aseguró que son mártires de la indiferencia y deploró el silencio de la prensa sobre esta tragedia. ¿Por qué la prensa no dijo absolutamente nada? Y hablamos de la prensa internacional. Sin embargo, cuando un sacerdote cae en un pecado, entonces continuamente, ¿verdad?, se da divulgación a esa noticia. Pero esto parece que no es noticia para la prensa internacional. Dice el Papa: expreso mi cercanía a las misioneras de la caridad por el grave luto
que las ha golpeado hace 2 días con el asesinato de 4 religiosas en Adén, en Yemen, donde cuidaban de ancianos. Rezo por ellas y por las otras personas asesinadas en el ataque y por sus familiares. Estos son los mártires de hoy. Y estos no son portada de los periódicos, no son noticia. Estos dan su sangre por la iglesia, dijo emocionado el Papa. Entonces fíjense que cuando se estaba celebrando en el mundo, en las 24 horas para el Señor, donde el centro de esas 24 horas para el Señor era precisamente el sacramento de la reconciliación, 4 religiosas fueron asesinadas, mártires de la misericordia, porque la obra de Madre Teresa de Calcuta es una obra de misericordia, ¿no? Atender a los pobres de los pobres, a los más pobres. Dice el Papa, son víctimas del ataque de aquellos que les han asesinado y de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, del no importa. Que la Madre Teresa acompañe en el paraíso a estas 2 hijas mártires de la caridad, o 4 hijas mártires de la caridad, e interceda por la paz y el sagrado respeto de la vida humana. El pasado viernes, 4 religiosas, fíjense, el primer viernes del mes, ¿no? Día de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, 4 religiosas misioneras de la caridad, fundadas por la Beata Madre Teresa de Calcuta, fueron masacradas junto a otras 12 personas, varios de ellos ancianos, por presuntos terroristas que ingresaron a su convento de Adén, donde funciona el albergue de ancianos que administran las religiosas. La agencia vaticana Fides informó que además de las religiosas, también han sido asesinados el conductor y al menos otros 2 colaboradores de la comunidad, mientras que la superiora del convento se libró de la muerte. De las religiosas asesinadas, 2 eran de Ruanda, una de la India y otra de Kenia. El ataque fue perpetrado por extremistas musulmanes que acusan a la congregación de hacer proselitismo cristiano. Además sigue desaparecido el sacerdote salesiano Tom Usunalil, quien rezaba en la capilla del convento durante el ataque y habría sido secuestrado por los atacantes. El Santo Padre ayer envió un telegrama de condolencias en el que consideró la masacre como un acto diabólico. Su Santidad Francisco está conmocionado y profundamente entristecido. Él asegura sus oraciones por los muertos y su cercanía espiritual a sus familias y para todos los afectados de este acto de violencia sin sentido y diabólico. El Papa ora para que esta masacre sin sentido despierte las conciencias del lugar a un cambio de corazón e inspirar a todas las partes a deponer las armas y tomar el camino del diálogo. En el nombre de Dios se hace un llamamiento a todas las partes en el presente conflicto a renunciar a la violencia y a renovar su compromiso con el pueblo de Yemen, en particular los más necesitados, a quienes las hermanas y sus ayudantes trataron de servir. Bueno, queridos amigos, pues en el fondo, ¿verdad? Como dijo una vez el Papa San Juan Pablo II, al final todo lo que hace el demonio se transforma para la gloria de Dios y por eso Dios permite el mal, porque en el fondo todo será para su gloria. Hoy la congregación, o en esta semana, la congregación de las hijas misioneras de la caridad se engalanan, ¿verdad? Porque ahora la congregación no solamente va a contar con una santa, sino con 4 mártires que seguramente van a ser beatificadas, ¿no? Entonces esto en realidad pues, es un beneficio también para la Iglesia Católica y un ejemplo heroico que hoy el Espíritu Santo nos ofrece a toda la Iglesia universal. Entonces, este testimonio de estas hermanas ahora inspira a jóvenes a seguir a Jesucristo
y a servir a Jesucristo hasta inclusive perder la vida por Él y por el Evangelio. No obstante, ¿verdad? Esto es un acto cobarde. ¿Cómo es posible que estas religiosas que están sirviendo a los pobres y sirviéndole propiamente a la sociedad de esa manera tan linda de ejercer obra de misericordia en un asilo, sean asesinadas, y sobre todo también algunos ancianos y algunos colaboradores de la Congregación de Madre Teresa de Calcuta? Vamos a ver el cómic, ¿verdad? Donde también se presenta esta noticia de esta manera, pues también virtual, y que nosotros queríamos compartir con ustedes. A ver si ya tienes el cómic arriba, José, para que vean ustedes, a ver si está muy pequeñito y si se puede ampliar. Este cómic, ¿verdad?, comenta las palabras del Papa ayer. Los errores que cometemos, aunque sean grandes, no rompen la fidelidad de su amor en el sacramento de la reconciliación. Esto son palabras, pues, que el Papa pronunció ayer sobre la parábola del hijo pródigo. Pero luego, al final, el Papa habla sobre este asesinato de las religiosas misioneras de Madre Teresa de Calcuta. Entonces, para que ustedes vean cómo en los medios de comunicación de la Iglesia Católica se le ha dado divulgación a esta noticia de varias formas, ¿no? Este cómic lo publica siempre Vatican Insider en Roma y en español. Bien, amigos, lamentamos esta tragedia, ¿verdad? Pero en el fondo también nos llena de alegría, porque como cristianos católicos vamos a tener nuevamente, pues, un proceso de beatificación en relación a estas hermanas, ¿verdad?, que derramaron su sangre el viernes por servirle a los pobres dentro del año de la misericordia. El viernes de las 24 horas para el Señor. 2 días antes del domingo de la alegría, el domingo Léttare, que nos anuncia que la Pascua está ya cerca. Queremos también compartir con ustedes, ¿verdad?, que esta noche, a las 8 de la noche, vamos a tener un foro sobre la película Risen, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Van a estar algunos sacerdotes acá con nosotros, laicos, personas que han visto la película, para compartir esta extraordinaria producción cinematográfica, que los cristianos, de verdad, no dudamos en denominarla como el suceso cinematográfico del 2016. Porque nosotros tenemos otro criterio distinto, ¿verdad?, a la Academia de Hollywood. Para nosotros las mejores películas son las que llevan un mensaje obviamente más profundo, ¿no? ¿Y qué mensaje más profundo del hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Que Jesús está vivo y que Jesús, de este paso de la muerte a la vida, no deja de manifestar su amor, su perdón, su misericordia hacia todos los hombres. El mensaje central de la película La Resurrección de Cristo. Esta tarde, esta noche a las 8 vamos a tener un foro sobre la película. No dejen de sintonizar FTV, el canal de la misericordia, para que ustedes sean testigos, ¿verdad?, de este avance y de este preámbulo, de este suceso cinematográfico del 2016, el año santo de la misericordia. Y vamos a hablar un poquito, antes de entrar en el tema de la catequesis viviente, sobre algunos personajes vinculados a la película. El director y guionista de la película, Kevin Reynolds, fue el director de la película también del Conde de Montecristo, y otras películas famosas, ¿no? Joseph Fiennes, que es el actor principal de la película, trabajó también en la película Shakespeare Enamorado y también en la película Hércules. O sea, que estamos hablando de un artista de primer plano, ¿no? Joseph Fiennes. Y Joseph
Fiennes hace poco estuvo con el Papa Francisco, él con su esposa y sus 2 hijas, y el Papa Francisco le dio la bendición. El productor de la película, Pete Schilaiman, es un cristiano de rito siro-caldeo que huyó de Irak durante la dictadura de Hussein. Vamos a compartir con ustedes un video para que vean quiénes son los personajes que están detrás de esta película. Y de hecho ya la película está logrando, como en el caso de la película La Pasión de Mel Gibson, ya está produciendo muchas conversiones en Estados Unidos y en Canadá, donde se ha presentado. Inclusive las personas que en Panamá la vieron en la premiere, después me comentaron que después de la película no han podido conciliar el sueño con el impacto emocional que recibieron y la necesidad de confesarse y de buscar a Cristo. Esto es interesante, ¿no? O sea, que detrás de la película definitivamente está también la mano de Dios dentro de este año santo de la misericordia. Vamos a ver este video, ¿verdad?, sobre el productor de la película, uno de los principales productores, donde nos narra sobre su experiencia como cristiano en Irak. Y luego volveremos con ustedes. Adelante, señor director. Tell us more about your family. They fled Iraq when you were a boy? Yes, I was 5 years old, and we fled for 2 big reasons. First being Boy? Yes, I was 5 years old, and we fled for 2 big reasons. First being Saddam's rule, and it was, the time when Iraq and Iran were going to basically go to war with each other. Boy? Yes, I was 5 years old, and we fled for 2 big reasons. First being Saddam's rule, and it was, the time when Iraq and Iran were going to basically go to war with each other. And the second reason really was a religious freedom. My family wanted to, we're Chaldeans. You're of the Chaldean race? Yeah, we're the Chaldeans. Very good, yes. And it was very hard for us to really, we're Chaldeans. You're of the Chaldean race? Yeah, we're the Chaldeans. Very good, yes. And it was very hard for us to really dive into our faith 100% without hiding it. And I think the story we're Chaldeans. You're of the Chaldean race? Yeah, we're the Chaldeans. Very good, yes. And it was very hard for us to really dive into our faith 100% without hiding it. And I think the story for me was my mother and I were out getting food when I was really young, and 5 years old, 4.5 years old, 5 years old, remember stories, but the story that what I remembered in 4.5 years old, 5 years old, remember stories, but the story that what I remembered and seeing really shook me to the core. And basically we went shopping for food or something, and we wear crucifixes. 4.5 years old, 5 years old, remember stories, but the story that what I remembered and seeing really shook me to the core. And basically we went shopping for food or something, and we wear crucifixes, and my mother had one. And hers came out of her collar. And then she hid it. So at a very young age, I remembered hiding it, which was, and then she hid it. So at a very young age, I remembered hiding it, which was, strange for a 5-year-old. But then as we were walking back home, she had stones thrown at her. And then she hid it. So at a very young age, I remembered hiding it, which was, strange for a 5-year-old. But then as we were walking back home. Bueno, ustedes oyeron parte del testimonio de Pete Schilaiman,
Él es un cristiano de rito siro-caldeo que a la edad de los 5 años, él con sus hermanos y su madre tuvieron que salir de Irak por esta persecución que había hacia los cristianos y por otro lado también porque Irak e Irán iban a entrar en guerra. Y ustedes oyeron cómo su madre y ellos niños fueron apedreados simplemente porque un crucifijo le salió del cuello de la madre y ella trató de ocultarlo y ahí la comenzaron a apedrear. Pete es uno de los productores, mejor dicho, es el productor ejecutivo de la película esta extraordinaria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una película hermosa, yo les recomiendo pues que la vean. Esta tarde ustedes van a tener muchos otros detalles de la realización de la película La Resurrección de Cristo a las 8 de la noche en este foro que hemos preparado para ustedes de aquí de los estudios de FTV, el canal de la Misericordia. La película es un suceso cinematográfico y yo digo, viene en un momento muy apropiado dentro de este año de la Misericordia y está en el tercer lugar en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, pues curiosamente acá no se le ha dado la divulgación en los medios de comunicación que se le debe dar. Yo me pregunto si algo de estos vientos, ¿verdad?, contra el cristianismo también no se respiran, quizás, en nuestro país. Esto es curioso. Y un país que mayoritariamente se considera cristiano y católico, además, ¿no? Así es que no sé si tenemos el video de... Bueno, me informan que no lo tienen, pero más adelante seguro que se lo vamos a presentar. Vamos pues a un cambio y luego volveremos con ustedes para entrar en el tema de la catequesis viviente de hoy con la bula Misericordia Vultus del Papa Francisco, que nos presenta el marco teológico y espiritual de este año del Santo de la Misericordia. En breve volveremos con ustedes.